Hola a todos, soy José Luis Maigua y esto es Ñuka Quichua, plataforma digital de enseñanza quichua. Quiero darte la bienvenida a un nuevo video. Hoy estaremos aprendiendo sobre conjugaciones en futuro inmediato, precisamente el morfema cri. Y no se olviden, esto es Ñuka Quichua, donde encuentras todo el aprendizaje del idioma quichua a un solo clic. ¡Empezamos! Como ustedes pudieron escuchar en la introducción, hoy estaremos aprendiendo sobre las conjugaciones en futuro inmediato. Usamos para ello el morfema cri. Hay dos tipos de conjugaciones en futuro, una que es incierta y la otra que es futuro inmediato. Y es lo que nosotros vamos a aprender. Del futuro incierto ya hay un video en este mismo canal, vamos a dejar acá arriba para que ustedes lo puedan observar, lo puedan mirar. Bueno, vamos a empezar explicando en sí cómo se aplica o cómo se usa este morfema cri para conjugar en futuro inmediato. Entonces, como hablamos de conjugación, debemos tener en cuenta que hay que conocer pronombres, ¿sí? Y los verbos, ¿ya? Entonces, aquí tengo ya mi verbo que es rimana. Rimana es hablar, ¿sí? Acá abajo, como ustedes pueden observar, ya está agregado el morfema cri. Pero vamos a ir leyendo qué significa cada uno de ellos o cómo se aplica. Rimana es el verbo en sí. Recordemos que cada uno de los verbos tiene su raíz verbal y el infinitivo. En este caso, en rimana, bueno, en todos los verbos quichuas, también hay una raíz verbal y el infinitivo. La raíz verbal viene a ser justo antes de la na. Y la na, precisamente, es el infinitivo. Entonces, ¿para qué se usa el futuro inmediato? Dice, se emplea para referirse a un tiempo inmediatamente posterior al momento de hablar. Sí, por eso es futuro inmediato, algo que va a suceder ya mismo, algún acontecimiento que va a pasar al cabo de un rato, ¿no? Enfatiza que el evento o acción sucederá muy pronto, ¿sí? Muy pronto, ya está próximo a suceder. Para ello, pues, se usa el futuro inmediato, el morfema cri, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice? Agregamos el morfema cri justo después de la raíz verbal. Observen aquí que la raíz verbal es, decíamos, justo antes de la na, ¿ya? Acá tenemos de la misma forma ya puesto el morfema cri justo después de la raíz verbal, ¿sí? Acá dice, complementamos con las terminaciones de la conjugación en presente simple. Porque recuerden, si yo quito el morfema cri, quedaría rimani, hablo, ¿ya? Hablo. Pero lo que hacemos o lo que estamos haciendo en este momento es agregarle el morfema cri justo después de la raíz verbal. Y complementamos con las terminaciones de la conjugación en presente simple. Es decir, para nosotros poder conjugar en futuro inmediato, debemos saber, como se dice vulgarmente al revés y al derecho, las conjugaciones en presente simple. Ahora vamos a seguir ya con la conjugación con todos los verbos, digamos sí, con todos los pronombres para que me entiendan de mejor manera y sepan cómo deben realizar esta conjugación. Aquí tengo ya la fila de pronombres. Recuerden, los pronombres en quichua son 6, ¿sí? Agregamos el kikin y el kikinkuna, que es usted y ustedes. Podríamos agregar después del kan, kikin, ¿sí? Y después de kankuna, kikinkuna, que es usted, ustedes, ¿ya? Ahora, fíjense aquí, en este caso yo he trabajado o yo he conjugado el verbo tulpuna, que es pintar. Acá tengo la traducción, acá tengo los pronombres. Vamos a realizar la conjugación. Decíamos que agregamos el morfema cri justo después de la raíz verbal. Tulpuna, ¿sí? Hasta aquí, hasta tulpu es la raíz verbal. Na viene a ser el infinitivo. Entonces, ¿qué hago? Miren, fíjense que tulpu se repite en toditas. Sí, en toditas se repite. Porque es la raíz verbal. Seguido de la raíz verbal, yo agrego el morfema cri. Ya está agregado, fíjense aquí. Ya está agregado el morfema cri que está de color rojo. Y por último decíamos que complementamos con las terminaciones de la conjugación en presente simple.
Miren, aquí está la conjugación en presente simple de color azul. Entonces, miren, Nyuka tulpu grini. Yo voy a pintar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Futuro inmediato. Yo voy a pintar, que ya voy a realizarla ya mismo. Esa acción ya va a suceder próximamente, muy pronto. Todo eso nos da a entender. Porque es diferente a decir yo pintaré. Eso es futuro incierto, ¿no? Nyuka tulpusha. Yo pintaré. ¿Cuándo? No sé. Pintaré. Pero si yo digo yo voy a pintar, me da a entender que la acción de pintar lo voy a realizar ya mismo, al cabo de un momento, muy pronto, próximamente, pero estoy informando que esa acción lo voy a realizar ya mismo. ¿Ya? Entonces, de esa manera funciona esto del futuro inmediato. Vamos a continuar con los siguientes pronombres. En este caso, tengo el kan tulpu, fíjense. Kan tulpu gringi. Tú vas a pintar. Futuro inmediato. Pai tulpu gring. Él o ella va a pintar. Ñukanchik tulpu grinchik. Nosotros vamos a pintar. Kankuna tulpu grinkichik. Ustedes van a pintar. Y paikuna tulpu grin o tulpu grinkuna. Ellos van a pintar. Cabe recalcar que aquí en tulpu grinkuna o tulpu grin las dos formas está bien. De hecho hay algunos profesores que lo enseñan solo hasta acá, hasta la barrita que ustedes observan aquí. Porque al simple hecho de poner de pronombre paikuna ya está pluralizando. Sí, eso da a entender, pero si seguimos la regla gramatical correctamente, pues sería tulpugrinkuna. Ya depende de cada uno cómo lo puedan usar. Tulpugrin o tulpugrinkuna. Pueden realizar de esa manera. Ellos van a pintar. Aquí tenemos, por lo tanto, ya conjugado el primer verbo tulpuna, pintar, con todos los pronombres. Para que ya quede un poquito más claro, más comprendido esto, hice también otro verbo, conjugué otro verbo. Aquí tengo el verbo yachachina, que es enseñar, instruir. Y acá tengo también la fila de pronombres y la traducción. Queda tal cual como lo realizamos con el anterior verbo. Agrego primero lo que es la raíz verbal. Aquí, por lo tanto, miren, yachachina. Hasta chi vendría a ser la raíz verbal. Na ya viene a ser el infinitivo. ¿Qué hago entonces? Yachachi. Voy copiando la raíz verbal, fíjense. Seguido de la raíz verbal, agrego el morfema crim. Acá está agregado todo el morfema crim. Y complemento con las terminaciones del presente simple, ¿sí? De la conjugación en presente simple. Ñuka yachachi grini. Yo voy a enseñar. Esa acción lo voy a hacer ya mismo. Termino esta clase y voy a enseñar, ¿sí? Termino de comer y ya realizo ello. Termino de bañarme y corro a enseñar. Eso me da a entender futuro inmediato. Kan yachachi grinki. Tú vas a enseñar. Pai yachachigrin, él o ella va a enseñar. Ñukanchik yachachigrinchik, nosotros vamos a enseñar. Kankuna yachachigrinkichik, ustedes van a enseñar. Y paikuna yachachigrin o yachachigrinkuna, ellos van a enseñar. Y como último punto también quiero aclarar esto de que el morfema en sí es cri, pero la pronunciación puede ser también con G, es decir, gri. Por lo tanto, debieron tal vez escucharme pronunciar esto del morfema cri con gri. Entonces, solo ocurre en la pronunciación. Recordemos que en la parte escrita, en el quichua unificado, la G de gato, como le conocemos, no se usa, ¿sí? No existe, no se usa. Por lo tanto, se escribe con la K, yachachikrini. Pero la pronunciación puede ser yachachikrini o yachachikrini. Pueden usar cualquiera de las dos pronunciaciones. A continuación, ya para finalizar esta clasecita, tengo lo que son ya las oraciones. Aquí está claramente usando ya el morfema kri. Yukaka churiwan yukshigrini. Yo voy a salir con mi hijo, miren. Churiwan yukshigrini. Yukshina es salir.
¿sí? Yukshina es salir. Yukshigrini. Miren, aquí está la raíz verbal, el morfema kri y la terminación de la conjugación en presente simple. Yukshigrini. Yo voy a salir con mi hijo. Acá tengo otra oración. Ñukaka bandeja paisata mikugrini. Bandeja paisa es un plato típico de Colombia, sobre todo al sur sería, casi digo al norte, de aquí sería al norte. En Ipiales, en Pasto es bastante común el plato de la bandeja paisa. Ñukaka bandeja paisata mikugrini. Yo voy a comer mikugrini. Mikuna es el verbo, miku es la raíz verbal, agrego el morfema aquí, mikugrini. Y tenemos ya la última oración, José Luisca mashikunawan yamkagrin. José Luisca mashikunawan yamkagrin. José Luis va a trabajar con los amigos. Yamkagrin, del verbo yamkana, trabajar. Yamka es la raíz verbal, agrego morfema kri y la n es la terminación de la conjugación en presente simple. En este caso estamos hablando en tercera persona singular. José Luis vendría a ser pai. Pai yamkagrin. Piwan mashikunawan. José Luisca mashikunawan yamkagrin. ¿Arin? Bueno, este es el video que quería compartir con ustedes. Espero les haya gustado, sobre todo hayan aprendido, que es el objetivo mayor que tenemos como Ñuka Quichua, una plataforma digital de enseñanza quichua. Síganos en las diferentes redes sociales, estamos subiendo contenidos provechosos para ustedes. Y no te olvides, esto es Ñuka Quichua, todo el aprendizaje del idioma quichua a un solo clic. Nos vemos. Shupun Yakama, Mashikuna.